Participa activamente en la generación de conocimiento científico con la nueva maestría en investigación científica en modalidad virtual de la Escuela de Posgrados de la Universidad Evangélica. Adquiere las más novedosas técnicas para el diseño de proyectos de investigación, la recopilación, proceso, análisis e interpretación correcta de la información obtenida dentro de cualquier modalidad en investigación. Desarrolla tus competencias para dirigir proyectos de investigación a partir de un enfoque cualitativo y cuantitativo de la información y tu capacidad para redactar, editar y publicar los resultados de manera responsable y transparente en comunidades internacionales, con una base ética y científica. Las nuevas maestrías de la Escuela de Posgrados de la Universidad Evangélica están diseñadas con modalidades flexibles, además de la excelencia académica, calidad humana y valores cristianos que nos distinguen. Universidad Evangélica de El Salvador. Agregamos valor a tus competencias. Muy buenos días a todos. Reciban un cordial saludo de parte de la Universidad Evangélica de El Salvador. En esta ocasión continuaremos con el ciclo de conferencias sobre las investigaciones en proceso de este año 2022 del Centro de Investigación Salud y Sociedad. Como primer punto, tendremos la participación del pastor Germán Ayala, quien nos dirigirá en oración. Es una bendición para mí el poder esta mañana dirigir este tiempo de una nueva presentación de estas investigaciones, por lo cual le invito a que me acompañe haciendo esta oración para que Dios pueda bendecir este tiempo de aprendizaje de principio hasta el final. Ore conmigo, por favor. Nuestro amado Dios, queremos darte gracias en este día que nos das por esta nueva oportunidad de aprendizaje que tenemos. Gracias por este espacio que tenemos donde se presentan estas exposiciones, estas ponencias, estas investigaciones. Ponemos en tus manos al expositor de esta mañana para que tú puedas bendecirle y usarle para que el conocimiento que él pueda transmitirnos pues sea bien recibido por nosotros. Bendice todo lo que hagamos desde el principio hasta el final. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Disfrutemos pues la ponencia de esta mañana. Que Dios les bendiga. Agradecemos al pastor Germán por guiarnos en oración esta mañana y en este momento tengo el agrado de presentarles al maestro Neri Francisco Herrera Pineda, quien es ingeniero agrónomo y cuenta con 2 maestrías. La primera de ellas es en métodos y técnicas de investigación social y la segunda es en profesionalización de la docencia superior. En esta ocasión, él nos presentará el avance de su investigación titulada Estado actual del bálsamo, sus propiedades y viabilidad como cultivo en El Salvador. Adelante, maestro. Tengan muy buenos días. Un cordial saludo a las autoridades de la Universidad Evangélica de El Salvador y con especial afecto a la Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social. Mi nombre es Neri Herrera y soy un investigador externo que está colaborando con la Universidad Evangélica de El Salvador. En esta ocasión les voy a hacer una presentación de los avances que se ha tenido en la investigación titulada Estado actual del bálsamo, sus propiedades y viabilidad como cultivo en El Salvador. Esto surge pues del interés académico e institucional para generar algún tipo de propuestas en pro de los cultivos de bálsamo que están distribuidos en el territorio nacional. Estos los estamos enfocando desde el punto de vista ecológico y desde el punto de vista ambiental. Como problemas, pues surgen un par de interrogantes que están encaminadas a establecer el estado actual como tal de las plantaciones, identificar esas zonas y las propiedades que siguen siendo utilizadas en las zonas productivas para generar algún tipo de producto y ver en realidad qué viabilidad tiene esto como cultivo en las zonas donde históricamente se ha trabajado. Con la investigación pretendemos analizar ese estado actual, identificar propiedades y utilidades que se le está dando
a la resina del bálsamo y esa viabilidad que pueda tener como cultivo. Estos objetivos general los estamos enmarcando en tres dimensiones. Una es ver la zona productiva, otra es ver los productos que se obtienen y finalizando con estrategias que se persiguen para fortalecer este cultivo en el territorio salvadoreño. Entonces, nos hemos desplazado a los departamentos de Sonsonate y La Libertad, donde se encuentran los 5 municipios que aparecen en los documentos que históricamente han sido los más productores de bálsamo en el país. He de hacer mención que cada uno de estos municipios tienen sus propias formas de trabajar y formas de comercializar este producto. Entonces estuvimos en Izalco, San Julián, Santa Isabel Izhuatán, del departamento de Sonsonate, Teotepeque y Chultepán, en el departamento de La Libertad. Entonces, estos son los que históricamente han producido y hoy, en la actualidad, siguen produciendo el bálsamo. Hubo un tiempo históricamente que su producción bajó por el costo de la producción y los precios en que se los compraban. Entonces, los balsameros, tanto como productores, no se pusieron muy de acuerdo y pararon. Pero hace 3, 4 años es que comienza a incrementarse otra vez la producción. Como resultado del incremento en el pago de la venta del bálsamo. Entonces, esto mejora su precio y se comienza a trabajar. La mayoría de bálsamo que se produce en la zona se vende crudo, se vende tal como es extraído de los árboles, es procesado y se vende en ese estado. Identificar compradores y la forma en que estos compradores que llegan al territorio y lo venden son de las situaciones que cuesta identificar, como que cuando se le da seguimiento hay un cruce de información donde ya no se permite seguir hacia dónde va el bálsamo. Y bueno, esto es producto del canal de comercialización informal que existe, ya que no hay un proceso formal. Y en esto, pues, se logran identificar algunos compradores que llegan a la zona. Entonces, según se comenta, este bálsamo se termina exportando. Entonces, son pocos lo que este bálsamo puro o crudo, como dicen otros, se purifica. Entonces, este tema de purificación es poco lo que se trabaja en la zona. Entonces, pero sí dejar claro que este cultivo se ha reproducido en la zona cafetalera de nuestro país. En estos 5 municipios se genera un clima o un microclima en unas áreas, porque no es en toda la zona cafetalera, en las zonas altas no hay. Entonces estamos hablando que oscila entre 450 a 650 metros sobre el nivel del mar, donde tenemos estas zonas productivas. Entonces hay un microclima que le favorece a la reproducción del árbol. Eso sí, el árbol no es que lo establezca los productores, sino que cae la semilla, eh, y cae en tierra fértil, germina, crece el arbolito y que 18, 20 años, 15 años, hay unos que dicen 12 años, pero es demasiado delgado, pero anda, que 18, 20 años, 15 años y se comienza a producir. Entonces, pero el árbol crece como natural en la zona.
Entonces, estas zonas, al ser productoras de café y con la caída del café, se desprotegen, porque antes el productor le daba un manejo a sus cultivos. Cuando abonaba su cultivo, le aplicaba fertilizante, el árbol lo aprovechaba. Ya hoy, como la mayoría de estas zonas no son manejadas, sino que se han dejado a que se enmontañen, a que crezca otra vegetación natural y no hay un manejo en sí de los territorios. Entonces, en este escenario, hay dos actores principales. Uno es el productor, que es el dueño de la tierra, el dueño de la finca, y el otro es el balsamero, el que recolecta el bálsamo de los árboles, la resina de los árboles. Entonces, cuando él va a recolectar, hace un convenio de amigos con el productor y van 50 y 50% de la producción. Entonces, se sacaron 100, se divide 50 al productor y 50 al balsamero. El balsamero no paga por extraer el bálsamo, entonces, sino que se hace en ese contexto, 50 y 50%. Son pocos los balsameros que son productores, son pocos los que hay en la zona. La mayoría va bajo este negocio de 50% y 50% para trabajarlo de la mejor forma. Entonces, la mayoría en estado líquido sale y es lo interesante, se vende por libras el bálsamo. Entonces, llegan, lo compran y se extrae. El poco que se quede en la zona es aprovechado por la misma población. Unos aprovechan la semilla que se puede moler y se puede extraer también balsamito, que puede ser utilizado para la garganta. También el mismo puro que queda en la zona, el bálsamo puro que queda en la zona es purificado y se utiliza para otra serie de subproductos. Y ahí es donde se obtiene también el estoraque, que es como la cáscara de lo que se saca ya de lo molido y cocido y se puede utilizar dándole fuego sobre brasas para los mosquitos, para los zancudos, ahuyentar los zancudos y generar un olor saludable. Entonces esto se queda en la zona. Todo lo que es procesado, que en función de todo lo que se produce es en cantidades menores, se utiliza por emprendedoras que están en el municipio de San Julián. Es ahí donde hay mujeres que se encargan de, después de haber purificado el bálsamo, generar productos. Y los productos principalmente los direccionan para el cuidado personal y para la salud. Para el cuidado personal, aquí tiene algunos aspectos saludables, pues se tiene el labial, se genera un labial a base del bálsamo. También se produce jabón sólido y jabón líquido para el lavado de partes del cuerpo, de las manos. También hay un acondicionador, hay un champú para el cabello, al igual que tópico capilar y mascarilla capilar, que son utilizadas para el cabello. Entonces, también hay una crema aclaradora que se puede utilizar en el cuerpo y aún se encuentra, al revisar y conversar con las emprendedoras, que se produce también hasta para la barbilla, hasta para la barba. Entonces, dentro de estos productos que se generan en la cadena productiva del bálsamo, los que más son vendidos es el champú, el jabón sólido y el jabón líquido, que son los que más mercado se generan. Entonces, estas emprendedoras o lo venden en la zona o le llegan compradoras que revenden en otros lugares para su comercialización.
Entonces, esta es como una línea de producción que se tiene para la belleza y para estas cuestiones que tienen que ver con cuidar nuestro cuerpo de forma natural. Y la otra, pues, está más encaminada a lo medicinal como tal, donde encontramos el balsamín, que es pomada que se utiliza para golpes, para el dolor, que es lo que comúnmente encontramos. Entonces, con esto nos encontramos a veces en farmacias o en ventas de medicina natural, es lo que más se busca para los golpes y es lo que tiene buen mercado. Pero también se tiene jarabe, el jarabe que se consume para la tos, para la garganta, que también es vendido en la zona. Entonces hay cremas para las manos, hay crema que se puede aplicar en el cuerpo, eh, se tienen los dulces, se elaboran dulces a base para la garganta, se tienen velas o candelas, como se conocen comúnmente, para aromatizar, y el olor, pues en su momento, como que no le gusta a los zancudos y los corre. Y también se está produciendo unas gotas para hongos de las uñas. Entonces, todo esto es procesado por las emprendedoras. Andan y yo he logrado conversar con dos emprendedoras de las más fuertes, pero dicen que solo se le suman otras dos. Entonces, cuando uno dice qué tanto le están sacando un mayor provecho a esa resina que se extrae del árbol, uno ve y es poca la gente que lo procesa y sube su nivel. Entonces, los bálsamos que lo venden en estado líquido eh, por libra, puro, obtienen menos ganancia que el que lo procesa. Entonces, estas emprendedoras, pues, tratan de cerrar ese ciclo y ampliarlo, lo que les va beneficiando un mejor trabajo en este tipo de procesos. Entonces, como podemos ver, el bálsamo en la zona se puede manejar eh, de cuatro formas. Obtengo, saco el líquido, lo lleno y lo vendo por litro. Entonces, eso es lo que normalmente hace la mayoría, extraerlo, se lo vende a un intermediario que posiblemente ese intermediario tiene algún contacto con mercado internacional, exporta y, y ahí vamos. Déjenme comentarles que en cierta época el bálsamo se conocía como bálsamo de Perú, pero con todas esas situaciones que se dio, la Asamblea Legislativa sacó un decreto donde toda bálsamo que se exportara tenía que llevar su denominación de origen, o sea, bálsamo El Salvador, o sea, que se conociera como bálsamo El Salvador. Entonces, cuando uno revisa literatura, a veces se encuentra como bálsamo del Perú, pero generalmente se está hablando del bálsamo El Salvador. En una de estas entrevistas en el campo surgió también la duda de una de las emprendedoras que decía que habían unas terceras personas que le habían comentado que no era de El Salvador. Pues cuando uno va a campo, ahí se verifica dónde se produce. Entonces, se puede sacar de forma líquida, que es vendido por libras, se pueden aprovechar subproductos de ese proceso en las comunidades. Hay personas que llegan y compran la semilla, que les digo yo que es molida y se extrae un líquido y puede ser utilizado parecido al bálsamo, el mismo estoraque, que es el bagazo que queda de extraer el bálsamo. Y también se tienen las otras formas, que es el procesamiento. Entonces, que son emprendedoras, lastimosamente, solo están en el municipio de San Julián. Entonces, ¿qué sucede? Mucho bálsamo líquido se manda para San Julián y de ahí se distribuye.
Entonces, es lo que se maneja. Entonces, esto es lo que se tiene en la realidad. Lastimosamente, estas emprendedoras tienen un proceso sistemático, artesanal, con algunas técnicas adecuadas, porque han sido capacitadas por entidades en su momento sobre el procesamiento agroindustrial del bálsamo. Entonces, es un árbol nacional, es un árbol que ha tenido intereses, pero ha sido altibajos, altibajos, y no se logra mantener ese interés por la sociedad de forma particular. Entonces, en función de todas esas necesidades que se han visto, en función de esa realidad que se ha tenido, es que esta investigación pretende generar propuestas. ¿Propuestas para qué? Para que exista una viabilidad económica y cultural en la zona donde tenemos bálsamo. Hay un informe del Ministerio de Agricultura y Ganadería que menciona que en la mayoría del territorio nacional hay árboles de bálsamo, pero es en esta región que está en la cordillera del bálsamo, que tiene ese nombre por el café, por el cultivo del bálsamo, y que cuando uno clasifica la zona de producción de café en El Salvador, aparece la cordillera del bálsamo como una de las más fuertes en la producción. Pero la cordillera del bálsamo con el café se está concentrando más en la altura y no en esa banda media donde se encuentra el bálsamo. Entonces necesitamos generar estrategias para que este árbol, que es nacional, que es de interés público, al estar por un decreto legislativo mencionado, lo cuidemos, lo mantengamos y lo hagamos parte de nuestra cultura y que no sea solo de la zona donde produce bálsamo. Entonces, en función de esto, la investigación está en esta etapa. O sea, por eso les decía al inicio, es un proceso, es una investigación en proceso. Ahorita estamos en la etapa donde vamos a generar propuestas. Y las propuestas las hemos generado en 4 niveles. Una es la estatal, la nivel 1, la estatal, que está enfocada a la coordinación con las carteras de Estado, principalmente el Ministerio de Agricultura y Ganadería, para generar proyectos productivos diversificados que ayuden a mantener al bálsamo en buenas condiciones, y el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, zonas protegidas, proyectos de protección. Ya existe una zona que es en la cooperativa El Balsamar, que está entre San Julián y Cuiznahuac, donde hay una zona ya protegida y que se maneja coordinadamente con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la unidad de medio ambiente de la alcaldía de Cuiznahuac. Entonces, sí hay oportunidades para generar. Entonces, en ese primer nivel vamos a generar propuestas específicas para lograr generar un interés en estas carteras de Estado. El segundo nivel es el legislativo, enfocado a la gestión de recursos de proyectos, de producciones ambientales, pero en coordinación con los diputados del departamento de Sonsonate y los diputados del departamento de la Libertad. Entonces es necesario a nivel de legislatura, a nivel de asamblea legislativa, ya que el árbol, por decreto, es árbol nacional, generar proyectos que puedan venir a ayudar a solventar estas necesidades o estas situaciones que se tienen en la región. Entonces, sí hay oportunidades en lo legislativo. El tercer nivel está encaminado a lo regional. Lo regional está más encaminado a generar una mancomunidad del bálsamo, donde se logre montar un proceso, puede ser jurídico, con personería jurídica, donde coordinen las municipalidades que tienen que ver de forma más directa con el bálsamo. Para este caso son 5, pero en esa zona está Jayaque, en esa zona está Cuiznahua, en esa zona está Ciudad Arce, que es la zona arbolera, donde hay café. Entonces, ver cómo se pueden organizar
las municipalidades y gestionar proyectos bajo la sombrilla de mancomunidad, proyectos para toda la zona, que beneficien al balsamero, que beneficien al productor. Entonces se tiene que manejar en esa dimensión. Y el cuarto nivel tiene que ver con lo local. O sea, todas las alcaldías, bueno, que he visitado tienen unidad de medio ambiente. Unas tienen unidad de medio ambiente y desarrollo agrícola. Entonces, son áreas agrícolas. El balsamero es productor de grano básico. Entonces, el productor tiene los árboles y produce café poquito, pero por ahí va haciendo esfuerzos por mantener café. Entonces, sí hay oportunidades para que de forma local la administración en turno pueda hacer gestiones para llevar proyectos, coordinar con ONGs, coordinar con universidades, para hacer un nicho productivo que fortalezca a los balsameros y a los productores. Fíjense que los 5 municipios visitados, en ninguno hay un censo sobre la producción de bálsamo. Pudiera ser un primer paso que se pudiera dar, porque ya en función de estos datos específicos se puede llegar y mantener un trabajo adecuado y coordinado en la zona. Entonces se tienen que hacer este tipo de esfuerzos. Entonces es lo que andamos buscando y es con lo que vamos a finalizar el proyecto, o sea, con estas propuestas donde se pueda transferir tecnología en pro del cultivo del bálsamo, en pro de los productores de bálsamo, en pro del balsamero, que son los actores que están viendo de forma directa de cómo seguir trabajando estos cultivos en condiciones favorables para ellos. Así que un agradecimiento, como lo decía al inicio, a las autoridades de la Universidad Evangélica de El Salvador, con especial afecto a la Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social por este espacio. Entonces, eh, agradecidos y tengan un feliz y bendecido día eh, para en este contexto que estamos compartiendo conocimiento y estamos trabajando el saber. Así que bendiciones a todos los que están pendientes de esta transmisión. Muchísimas gracias, maestro Neri Pineda, por su presentación sobre los importantes avances de su investigación y agradecemos a quienes nos acompañaron, siempre deseándoles un feliz día. Bendiciones.